supervisores y pastores. Hermanos, quiero invitarles a que se puedan poner en pie. Vamos a orar y los hermanos les entregarán el material que vamos a utilizar para esta noche. Padre, nos presentamos delante de ti sabiendo que nuestra necesidad de ti es mayor de lo que nosotros pensamos. Aquí están estos líderes, supervisores, pastores, que solamente han venido con un único deseo, y es hacer tu voluntad, hacer tu obra. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo le dé vida al texto y así podamos aprender y aplicar las herramientas que nos sirven para esta noble tarea a la que tú nos has llamado. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a leer la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo 8. Es la cita que nos va a servir como base para iniciar una nueva serie de temas que con la ayuda del Señor vamos a ir desarrollando. La palabra de Dios nos dice en este pasaje de la Biblia, en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Quisiera comenzar, hermanos, hablando acerca de este satélite que fue lanzado en el año de 1972 por la NASA. Este satélite, se conoce como el Pioneer 10. Y la principal misión de este satélite era llegar hasta Júpiter para fotografiarlo junto a sus lunas y después enviar todos los datos que este aparato pudiera recopilar acerca de este planeta. La idea era recopilar datos de los campos magnéticos del planeta, los cinturones radioactivos y aún las condiciones de la atmósfera. En realidad, hermanos, para esta época, para este año, el plan era demasiado ambicioso porque lo más lejos que un satélite había llegado había sido el planeta Marte. Sin embargo, el Pioneer 10 cumplió ampliamente las expectativas de sus diseñadores, no solo porque tuvo la capacidad de sobrevolar Marte, sino que también llegó a Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón. En el año de 1997, es decir, 25 años después de su lanzamiento, el Pioneer 10 estaba a más de 9 billones de kilómetros del Sol. Y a pesar de la enorme distancia, el satélite todavía continuaba enviando señales de radio a los científicos de la Tierra. La pregunta entonces era: ¿cómo es que un equipo con la tecnología del año de 1972 todavía seguía emitiendo señales? ¿Cómo fue que esto fue posible? La razón de esta hazaña tecnológica de la época era su transmisor de 8 vatios. Es decir, que la clave del éxito del Pioneer continuaba siendo su fuente de alimentación. Es decir, el equipo era tan efectivo 25 años después de haber sido lanzado al espacio que todavía seguía recopilando información para la comunidad científica de la NASA. Al hablar acerca de este satélite y de cómo este tuvo la capacidad de permanecer en el espacio y cumplir la tarea y la misión por la cual fue enviado al espacio, nos deja a nosotros, hermanos, un elemento importante, y es cómo la preparación espiritual en realidad es el aspecto más importante a la hora de dirigir un grupo celular. La preparación espiritual
es el aspecto más importante cuando comenzamos a desarrollar la tarea de ser líderes de célula. ¿Y por qué razón? Porque solo el poder sobrenatural de Dios nos puede conducir a las personas que asisten a la célula hacia la verdad y hacia la libertad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar un corazón, de darle sanidad a un enfermo, de expulsar un demonio. Nosotros por nuestra propia fuerza no tenemos esa capacidad. Lo que necesitamos en realidad es el poder sobrenatural de Dios para que estas cosas se puedan dar. Ahora, ese poder solamente viene cuando el Espíritu Santo nos permite vivir en la dimensión que Él quiere que nosotros vivamos. Esto de hacer la obra de Dios solamente se puede hacer viviendo en la dimensión del Espíritu Santo. Si usted y yo no logramos vivir en esa dimensión, lo que podamos hacer o dejemos de hacer será el resultado de nuestra obra humana. Porque solamente, hermanos, cuando somos estimulados por el Espíritu Santo es que podemos ver en realidad la obra de Dios como Él espera que la veamos. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, la obra de Dios con el tiempo se vuelve cargada, tediosa y sin resultados. ¿Qué fue lo que le permitió a este satélite, al Pioneer 10, durar tanto tiempo en el espacio y seguir cumpliendo la tarea por la cual los científicos habían enviado este equipo hacia el universo? Lo único que lo mantuvo con vida y cumpliendo la tarea fue su fuente de alimentación. Igualmente para nosotros, si nosotros queremos durar en el tiempo, queremos servir al Señor con el mismo entusiasmo con el que comenzamos, necesitamos ser personas llenas del Espíritu Santo. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, los miembros de nuestra célula se van a sentir sin motivación. El ambiente de la célula será cargado. No habrán conversiones, no habrán sanidades, no existirán expulsión de demonios, no habrá una dimensión espiritual a la que el Señor nos ha invitado. Entonces, hermanos, nuestra tarea es que cada sábado tengamos una atmósfera sobrenatural. La tarea de usted como líder, como supervisor, como pastor, es que todo nuestro trabajo esté envuelto de la sobrenaturalidad del Espíritu, porque solamente eso le va a permitir tener vigor a la célula. Sin la presencia del Espíritu Santo, esa reunión será vacía, será hueca, será aburrida, será tediosa, no habrán conversiones, nunca se va a multiplicar y siempre vamos a estar en lo mismo, entreteniendo a gente cristiana sin ninguna vocación de servicio al Señor. Pero es acá donde tenemos que hacernos una pregunta, y es: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, y es importante que lo tengamos en claridad, la llenura del Espíritu Santo no es la morada o el sello del Espíritu Santo. Cuando usted creyó al Evangelio, el Espíritu Santo vino a morar en usted, y eso es el sello del Espíritu Santo, o lo que podríamos llamar la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra unción? Usted sabe que se ungían objetos, se ungían a personas para consagrarlos y separarlos para una tarea, para una misión. Cuando usted cree al Evangelio, usted viene a ser separado para Dios.
se convierte en sacerdote del Dios vivo, porque el Espíritu Santo lo sella como propiedad de Cristo. Y ese es el comienzo. Pero la llenura del Espíritu Santo comienza cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, que esa es otra dimensión. El bautismo en el Espíritu Santo, usted sabe, yo se los he dicho en otras ocasiones, es una investidura de poder que se manifiesta a través de las evidencias inmediatas y las evidencias permanentes. La evidencia inmediata de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es haber hablado en lenguas. Esa es la evidencia inmediata. Pero la evidencia permanente es la autoridad, es el gozo, es la unidad con el cuerpo de Cristo, es la comunión. Cuando no se vive en esa dimensión de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, podemos hacer la obra de Dios y podremos tener algún tipo de resultados. Pero esos resultados pueden ser mayores si recibimos esa investidura de poder. Ahora, aquí está el problema de los cristianos. Aquí está el problema de la mayoría de nosotros que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, que hemos tenido la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Que como se habla de bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que ocurre una vez en la vida, al igual que el bautismo en agua. Para que podamos entender esto del bautismo, hay que recordar que se necesitan 3 elementos para que se realice un bautismo: el que bautiza, el medio y el bautizado. Por ejemplo, en el bautismo en agua se necesita de un pastor o de un hermano que es el que va a oficiar la ceremonia. Se necesita un candidato que va a ser bautizado, y el medio que se utiliza para bautizar a una persona en agua es el agua. El bautismo en el Espíritu Santo también tiene esos 3 elementos: el que bautiza, el medio y el bautizado. Entonces, a la pregunta, ¿quién bautiza en el Espíritu Santo, hermanos y hermanas? ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo, hermanos? No, ese es el medio. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Correcto, es Jesús. ¿Por qué razón? Juan el Bautista dijo: el que viene detrás de mí, yo los bautizo a ustedes en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con poder, con fuego del Espíritu. Entonces el que bautiza al creyente es Cristo. Bautiza al creyente por medio del Espíritu Santo. Pero ya le dije, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única. Y entonces ahí los cristianos, cuando dicen: bueno, yo ya fui bautizado en el Espíritu Santo, y se conforman solo con esa experiencia. Pero es ahí donde se vuelve importante el tema de la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua. De hecho, que Dios nos invita a ser llenos del Espíritu Santo continuamente, porque hay que tomar en cuenta algo: si no dependemos totalmente de la obra del Espíritu Santo, la célula, el sector, la zona, la iglesia no va a caminar. Si no mantenemos viva, fresca la vivencia del Espíritu Santo, la obra de Dios se va a volver en una tarea muy pesada, porque la obra de Dios demanda un gran fuego, una gran pasión, una gran fuerza, una gran energía. Si no tenemos una dependencia total del Espíritu Santo,
todo se vuelve cuesta arriba. Este evangelista del siglo XVIII llamado Moody dijo en algún momento le preguntaron: oiga, señor Moody, usted continuamente habla de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, habla de la llenura del Espíritu. ¿Por qué es tan insistente usted en este tema? A lo que Moody respondió: porque tengo un escape, dijo Moody. Tengo un escape. Muchas veces, hermanos y hermanas, al igual que Moody, nos podemos quedar sin combustible, que es el Espíritu Santo. Podemos quedarnos sin la llenura del Espíritu Santo. Y es ahí donde comenzamos a desgastarnos. Hacer la obra de Dios se nos hace pesado, tedioso. ¿Cuándo es que ya no le encontramos sabor a la vida cristiana? Cuando ya no nos estamos llenando del Espíritu. Cuando para nosotros todo es monótono. Venir los lunes es aburrido. Venimos simplemente a marcar tarjeta, como dicen popularmente. Algunos quizás andan paseando en los parqueos y otros, peor aún, ya ni vienen. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos hemos conformado a no tener una vida en el Espíritu. Y el problema es que cuando no tenemos una vivencia, una llenura del Espíritu, la obra de Dios se vuelve pesada. El escritor en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 18, él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, para no andar perdidos, dice el escritor. No se embriaguen, pero para no andar perdidos con el vino, llénense más bien del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Quiero que usted entienda algo. Por el simple hecho que usted y yo estamos en una posición de liderazgo, así sea pastor, así sea líder, así sea supervisor, así sea anfitrión, eso le va a generar un desgaste espiritual. Porque usted, como líder, como supervisor, como pastor, como servidor, está dando y dando. El punto es que usted no solamente puede dar sin recibir. Necesita ser lleno del Espíritu. Porque si usted no se llena, ¿qué le va a dar a la gente? Si usted comienza a vivir de experiencias pasadas, de lo que alguna vez fue su vida cristiana, cuando recibió la llenura del Espíritu Santo, usted le va a dar aceite rezagado a la gente. Su actitud en la célula va a ser tediosa, amargada, aburrida, sin la dimensión sobrenatural del Espíritu. Y aquí en este punto es donde es fácil confundir el activismo con una vida activa en el Espíritu, que son dos cosas diferentes. Puede ser muy activo, cumpliendo con la célula, viniendo a la iglesia, viniendo a la reunión de formación de Inspira. Usted puede hacer todo lo posible por cumplir su cuota religiosa, pero ya no le va a hallar sabor a lo que hace. Y la razón de por qué usted ya no se va a encontrar en ese calor del Espíritu es porque ha descuidado una vida activa, devocional, secreta, privada con el Espíritu. Hermanos y hermanas, esto es importante porque ustedes en realidad pastorean a un grupo de personas. El Señor, la iglesia, este pastor, este ministerio les ha confiado a ustedes la participación en el ministerio. Y cuán tedioso es escuchar a alguien que no tiene presencia del Espíritu. Es aburrido, es muerto, no hay vida, no hay nada.
¿Por qué las personas se sienten desanimadas muchas veces ante la invitación que les podamos hacer para que acepten a Cristo o vengan a la célula? Porque ya no brillamos. Ya estamos, hermanos y hermanas, rezagados, porque no hemos tenido una vivencia real con el Espíritu. Usted sabe que nuestra lucha es espiritual. Hay una realidad que usted no ve. Y en realidad, hermanos, hay todo un ambiente demoníaco, espiritual, que trabaja sin descanso para desanimarlo a usted, que es líder, que es supervisor, que es pastor. Siempre Satanás, no crea que necesariamente se va a manifestar a través de una posesión demoníaca. A veces el diablo se puede manifestar a través de una palabra que lo va a desanimar. Hoy juega el FAS. Hoy creo que no van a venir los jóvenes a la célula. Hoy va a llover. La gente no sale de sus casas porque tiene miedo a mojarse. Hoy el hermano anfitrión se enfermó. Seguramente no van a venir las personas. Desánimo, desánimo, desánimo. Y escuchar eso es cargado. Escuchar eso es cansado. Pero ¿quién es el único que nos puede animar, vigorizar, revitalizar? El glorioso Espíritu de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, si sabemos que la obra de Dios es grande, necesitamos una ayuda grande. Y esa ayuda no viene ni del supervisor, no viene ni de la gente, no viene ni del pastor, ni de que usted haga actividades extras en la célula. Lo que usted necesita es presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu, todo va cuesta arriba. En el liderazgo usted se desanima, se fatiga, porque usted no solo puede estar dando y nunca recibe. Ese es el problema de los que están en el servicio del Señor, los que estamos, que solamente damos. Necesitamos recibir, y lo que necesitamos es tener un encuentro con el Espíritu. Por eso, hermanos y hermanas, los líderes, supervisores, pastores, necesitamos escuchar los maravillosos planes de Dios que Él desea derramar en nuestra célula. Hermanos y hermanas, Dios tiene planes en su colonia. Dios tiene planes en su comunidad. Dios tiene planes en su pasaje. No lo puso ahí para estar de adorno, para entretener hermanos. Dios no lo puso ahí para ser del montón. Dios lo puso ahí para que usted sea un agente activo del poder y la gloria de Dios. Pero la obra no es nuestra. El capitán es Cristo. Y para eso necesitamos escuchar la voz del Espíritu. Que el Espíritu Santo nos dé la estrategia. Que el Espíritu Santo nos dé la forma. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia. ¿Qué ocurre si no nos llenamos del Espíritu? ¿Qué ocurre si dejamos que el cansancio y la fatiga espiritual absorban nuestra vida? Uno de los más grandes peligros, hermanos y hermanas, de hacer la obra de Dios sin la llenura del Espíritu es que con el tiempo vamos a comenzar a hacer la obra de Dios en la carne. Cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos llene, con el tiempo comenzamos a hacer la obra de Dios en la carne. ¿Cuándo es que hacemos la obra de Dios en la carne? Hermanos y hermanas, si usted viera un cuerpo amarillento, desnutrido, con las uñas quebradizas, quizás el cabello a medio caer, quizás con grandes ojeras,
y pómulos muy pronunciados. Usted diría, esta persona está enferma. Yo no sé si usted ha visto a una persona que ya está a punto de agonizar, especialmente cuando ha sido una enfermedad bastante agresiva como el cáncer. Usted nota que la vida, la salud ya no está en esa persona. ¿Cómo puedo notar yo que mi célula, que mi sector, que mi subzona está palideciendo, enfermándose? Cuando volvemos siempre a la monotonía estéril, todo es repetitivo y sin sentido. Hay mucha abundancia de legalismo, hay mucho conformismo. No, hermano, mire, yo conocí a una persona que él tenía esta idea: el Señor es todopoderoso y si Él quiere salvar a alguien, Él lo va a traer. Así que no hagamos nada. Quedémonos de brazos cruzados. ¿Para qué vamos a crecer si de todas formas cuando crece la iglesia se llena de pecado? Ese está más muerto que vivo. Se ha conformado. Cuando nos damos cuenta que nos comenzamos a enfermar espiritualmente, cuando vienen los desafíos para la obra de Dios, cuando vienen los retos para la obra de Dios, ahí nosotros nos escondemos de las expectativas de crecimiento. Es más, rehuimos a las expectativas frente a la visión, porque siempre la visión está más allá, y eso solamente lo vamos a conquistar en el nombre del Señor, no por nuestras fuerzas. Pero cuando una persona no permite que el Espíritu Santo le llene, todo se vuelve monótono, todo se vuelve religioso. Ahí ya no hay vida, ahí ya no hay nada, todo es enfermo. A mí me sorprende cómo hay personas que pudiendo crecer no crecen en el Espíritu. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia comenzó a crecer de manera acelerada. Los 120 se comenzaron a multiplicar en 3,000, 5,000, y la palabra de Dios seguía corriendo. El don del Espíritu se recibió como un don de gracia, y ellos continuaron creciendo en la gracia de Cristo. Muchas iglesias comenzaron a recibir la visitación del Espíritu, el bautismo en el Espíritu. El evangelio llegó a un lugar llamado Galacia. El apóstol Pablo les hace mención a ellos que cuando ellos comenzaron en el Espíritu, comenzaron a caminar en el Espíritu Santo. Así fue la fe de ellos, una fe sencilla, dependiente del Espíritu. Comenzaron a caminar en esa pasión con el Espíritu. Pero en la medida en que la iglesia de Galacia ya no buscaba la llenura del Espíritu, Pablo les tiene que señalar esto. Esto solo quiero saber de vosotros, les dice el apóstol Pablo. Solo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Le voy a decir algo. Aquí la traducción es bastante suave, pero en el griego el apóstol Pablo lo que está diciendo es: tan estúpidos son. Pablo está muy molesto. Tan tontos son, le dice Pablo, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar haciendo la obra de Dios en la carne. Y ese es el problema. El problema, estimados y hermanas, es que si nosotros seguimos insistiendo, haciendo la obra de Dios sin la llenura del Espíritu, nos vamos a desgastar nosotros, y la gente que nos escucha se va a desgastar también. Piense por un momento qué ocurre en una pieza de vehículo cuando no está bien aceitada.
Los que son mecánicos saben de esto. ¿Qué ocurre cuando a un motor le hace falta aceite? Se quema, se arruina. Las piezas se arruinan completamente. El motor necesita aceite para que pueda funcionar. Nosotros, hermanos y hermanas, igualmente también necesitamos una fuente de alimentación que nos ayude a enfrentar el desánimo, los pronósticos difíciles, los malos testimonios. Nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, una fuente de alimentación que nos ayude a sobreponernos a nuestra incredulidad o a nuestra poca fe. Y esa fuente de alimentación no viene del activismo, viene de tener una vida activa en el Espíritu Santo. Por eso, hermanos y hermanas, cuán importante es esto, que entendamos que la obra de Dios solo camina cuando somos llenos del Espíritu, cuando el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, si estamos en la gracia y tenemos la fe para creer que Él lo va a hacer. Al igual, hermanos y hermanas, que los Gálatas, cuando usted comenzó en la obra de Dios, en el Evangelio, quizás usted fue muy entusiasta. Quizás a usted lo tocaban y le hacía estaba caliente. Hoy si le ponen la mano, está más frío que un muerto en una capilla de velación. Le pregunto, ¿cómo se encuentra su ánimo actualmente? ¿Cómo es usted? ¿Por qué cree usted que Caleb, a pesar de que tenía 85 años de edad, seguía con el entusiasmo de ganar el monte que le habían prometido? Caleb, a pesar de que había envejecido, su espíritu no envejeció. Él estaba lleno. Si nosotros, hermanos, no cuidamos la llenura del Espíritu, nuestro entusiasmo con el tiempo va a comenzar a decaer. Uno de los más grandes peligros para los que somos líderes en cualquier área, pastores, supervisores, líderes, anfitriones, es pensar que podemos hacer la obra de Dios a nuestra manera. Agarramos las cosas como que si fueran changoneta. ¿Cuántos líderes no hay que agarran la guía faltando 30 minutos para comenzar la célula? Ahí están repasando la guía. Híjole, ¿qué punto va? ¿Qué lección va? ¿Y usted cree que así se va a derramar el Señor? ¿Y usted cree que la gente se va a sentir impactada por eso? La mediocridad no cambia vidas, la mediocridad no cambia corazones. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, él les dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿De dónde cree usted que sacamos la idea de que Dios nos puede dar el 10% de la ciudad? ¿De la imaginación de alguien? ¿De dónde cree que hemos sacado, hermanos y hermanas, la visión de que la ciudad de Santa Ana puede ser alcanzada para Cristo? De que Dios lo ha dicho. Y claro, se ve imposible. Se ve imposible. Hasta hace poco alguien me decía: ¿para qué quieren crecer más? Ustedes son de las iglesias más grandes de la ciudad, ¿para qué quieren más? Es que no se trata de un ego de crecimiento, se trata de que Dios nos quiere dar más. Y eso solamente se va a lograr cuando entendamos que somos necesitados del poder de Dios. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, yo no puedo sanar a ningún enfermo, yo no puedo expulsar a ningún demonio, a no ser que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Usted necesita del Espíritu. Sin el Espíritu, lo que hagamos no sirve. Entonces, hermano, ya me di cuenta. ¿Qué debo de hacer entonces?
¿Cómo recibo yo la llenura del Espíritu Santo? Solo a través de una palabra. El poder solo sigue a la oración. El poder de Dios solo sigue a la oración. Dios no ha derramado su poder a los que son esclavos de su teléfono. Dios no ha derramado su poder a los que son esclavos de pecados ocultos. Dios no ha derramado su poder a los que hacen la obra mediocremente. Jamás ha ocurrido. Por eso, hermanos y hermanas, es que Jesús enseñó a sus discípulos. Él les dijo: miren, ustedes necesitan el poder del Espíritu, así que pídanselo al Padre. Pero la forma en que se lo van a pedir no va a ser a través de WhatsApp o a través de mensajitos. Lamentablemente las redes sociales han servido para revelar la picardía del corazón de muchos de ustedes. Las hermanas se dan cuenta de los mensajes indecorosos que les envían. ¿Qué unción de Dios va a haber en eso? Por eso, hermanos y hermanas, el Señor nos dice y le dijo a sus discípulos: oigan, si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si tú eres sincero y le pides al Espíritu: Espíritu Santo, lléname, el Espíritu Santo vendrá, te llenará, sacará toda la basura que pueda haber en tu corazón, para que solamente tengas pensamientos de bien, planes de Dios en tu vida. El desánimo se va a ir. Podrás estar enfermo, pero el Espíritu te dará vida. Podrás estar desprovisto de algún bien, pero el Espíritu Santo te dará fortaleza. Jesús mismo creó expectativas entre sus discípulos cuando Él hablaba acerca de la promesa del Espíritu. Él les decía: oigan, muchachos, yo ya me voy a ir de esta tierra, pero el que viene, el Consolador, Él es consolador, Él es guía, Él es maestro. Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. ¿Por qué cree usted que nosotros no necesitamos un sistema de videovigilancia para los miembros de esta iglesia para que se porten bien? Aquí no hay ningún manual. Esto es lo que se permite, esto no es lo que se permite, esto se debe de hacer, aquello no se debe de hacer, porque nosotros no podemos hacer bien la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en su vida y en su corazón. Si el Espíritu Santo no lo cambia a usted, si el Espíritu Santo no lo llena a usted, ningún hombre podrá hacerlo. Por eso, hermanos y hermanas, vea la instrucción del Señor: pedid y se os dará. La forma más sencilla de recibir la llenura del Espíritu Santo es pidiéndolo en oración. ¿Hace cuánto que usted ya no está en el secreto de Dios? Si tan solo usted sumara el tiempo que le dedica a las redes sociales, se espantaría de que ese tiempo lo podría dedicar a la oración. Hermanos y hermanas, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Porque no dependemos del Espíritu. Hacemos la obra de Dios en la carne. Y la Biblia dice algo: lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Por eso, si tomáramos en serio la tarea de hacer la obra de Dios, 30 minutos antes de que comience la célula, el líder debe de irse a encerrar y decir: hermano anfitrión, hermana anfitriona, vamos a orar para que el Señor se derrame en la célula, para que hayan sanidades, para que los paralíticos se levanten, para que los ciegos vean, para que el drogadicto sea transformado.
Pero muchas veces el líder llega tarde y en el camino va leyendo la guía. ¿Qué va a haber de Dios ahí en eso, hermanos? Nada. Por eso es que usted necesita dejarse llenar por Dios. Usted necesita llenarse de Dios. Imagínense, hermanos y hermanas, si todos nos dejáramos de llenar por el Señor. Usted necesita que el Espíritu Santo posea su mente, que sus actitudes cambien, sus emociones cambien. ¿Por qué llega el supervisor a regañar a la gente, a maltratar a la gente, a insultar muchas veces a la gente? Porque no están llenos del Espíritu. ¿Por qué llegan malhumorados, irritados, en conflictos? Porque no están llenos del Espíritu. ¿Por qué los del hermano del sector tal no se llevan con el otro sector? Porque no están llenos del Espíritu. Cuando estamos en la presencia de Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos llene, el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, si permitimos que el Espíritu Santo nos llene, eso va a generar un impacto que usted no va a tener ni necesidad de salir a invitar. La gente va a llegar. Ahí habrá gozo, ahí habrá paz. Usted tendrá paz de Dios, gozo de Dios, estando en el secreto de Dios. Si el líder ha orado, ha buscado del Señor y le ha dicho: Espíritu Santo, la semana pasada te manifestaste, pero yo sé que tú tienes nuevas misericordias para mí este sábado, así que te pido que me llenes, Espíritu Santo, que no sean mis palabras, sino tu palabra, Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá, le va a llenar, va a ver su humildad, su dependencia. Hermanos, el éxito de nuestras células, del sector, va a depender más de la preparación espiritual que de la preparación de los temas que podamos dar, que de los conceptos. Necesita prepararse espiritualmente. Imagínese, mandamos a un soldado débil, sin vitaminas, moribundo, enfermo, a la guerra. Ese se muere, lo liquida el diablo. Pero si usted, como soldado de Cristo, permite que el Espíritu Santo lo llene, lo llene, lo llene, lo llene, lo llene, lo llene, hermanos, no habrá diablo que le haga frente a usted, porque el que irá con usted será mayor que el que está con ellos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si usted permite que el Espíritu Santo lo llene, usted le va a dar vida a la gente. Le va a dar vida. Pero si no permite que el Espíritu Santo lo llene, ¿de qué le va a dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. El Espíritu Santo está acá. ¿Saben que el Espíritu Santo está acá, hermanos? Él está acá. Y a muchos de ustedes los está viendo como recipientes con aceite rezagado. Pero esta noche el Espíritu Santo le va a dar vuelta a ese aceite rezagado para llenarlo con un nuevo aceite, con el que podrá hacer la obra de Dios con determinación y con poder. Y termino con esto. Primera pregunta. Piense por esto: ¿qué tan efectivo sería usted como líder, como supervisor, como pastor, si buscáramos la llenura del Espíritu? ¿Cómo cambiaría la cosa? Le aseguro que la ciudad sentiría una revolución. ¿Cuál sería el impacto en la comunidad si hubiese un derramamiento del Espíritu Santo en su célula? Porque ¿sabe algo? Si usted estuvo en el secreto del Señor, cuando vaya a hacer la célula, el Espíritu Santo irá con usted y usted va a ser el canal por el medio del cual todos los miembros de ahí van a recibir la presencia de Dios. ¿Se imagina que la célula comience a desbordar de derramamiento del Espíritu? ¿Qué le impide, hermano? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide no ser lleno del Espíritu? ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir la llenura del Espíritu? Pídala.
Solo pídala, 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 y el Espíritu Santo vendrá con poder, con fuego de lo alto. Y esta es la noche para hacerlo. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar, por favor, y vamos a pedirle al Espíritu que nos llene. Tal vez hace ratos usted ya no siente algo de Dios. Dígale: Espíritu Santo, yo te necesito. Sin ti yo no puedo hacer nada, Espíritu de Dios. Señor, aquí están estas vasijas delante de ti. Aquí están estas vasijas vacías delante de ti. Llénalas, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénalos. Espíritu Santo, llénalos. Perdona nuestros pecados. Perdona la bajeza de nuestro carácter. Perdona, Espíritu de Dios, nuestra humana debilidad. Espíritu de Dios, derrámate esta noche sobre los que están acá pidiéndote sinceramente. Lléname, lléname con tu presencia, lléname. Vamos, hermanos, el Señor dijo: Lléname, pidan al Padre por el Espíritu, lléname, porque Él se lo dará lléname sin ningún reproche. con tu bondad. Dígale: Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Espíritu de Dios, llena. Lléname. Espíritu de Dios, llena. Poder, lléname. Espíritu Santo, llena, llena. Con tu bondad. Espíritu Santo, llena esta noche. Llenando. No podemos hacer tu obra si tú no vas con nosotros. Dios, llena mi vida. Espíritu Santo, Llena mi alma. dígale al Señor: dame aceite nuevo, Llena dame aceite mi nuevo, ser. dame nuevas visiones, dame fortaleza. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Lléname, lléname, lléname. Los que quieran venirse a poner de rodillas aquí al frente, vengan, hermanos. Los que quieran venir a ponerse de rodillas aquí al frente, salga de su asiento y véngase. Voy a orar por usted para que el Espíritu de Dios lo llene. Espíritu de Dios, llena a aquellos que se humillan. Espíritu Santo, yo te pido en esta noche, llena a tus hijos. Lléname, lléname. Aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu, esta noche reciban del Espíritu. Lléname con tu poder. Llénese, hermano. Lléname, lléname. Dígale: Espíritu de Dios, yo te necesito. Bondad. Espíritu de Dios, yo te necesito. Dígale: oh Dios del cielo, llena estas diaconisas. Lléname, Llena estas diaconisas con poder.
presencia, Llena estos supervisores con poder. lléname con tu Llénalos, poder, lléname, Llénalos con fuego. lléname. Bautízalos esta noche. Bondad. Renuévalos esta noche. Espíritu de Dios, llénalos. Lléname, lléname, lléname con Llénalos, Espíritu de Dios, presencia, llénalos, llénalos. lléname, lléname con tu Vamos, hermano. poder. Derrámese, Lléname, lléname derrámese. Usted necesita del Espíritu. bondad. Hable sus lenguas. Esa primera palabra que el Espíritu pone en su mente, háblela. Háblela. Presencia, lléname. Usted va a ver que el Espíritu le va a dar más, le va a dar más. Con tu poder. Dígale, Espíritu Santo, lléname. Dígale, Espíritu de Dios, lléname. Llénalos, Espíritu. Llénalos, 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 llénalos. Dígale, Espíritu de Dios. Comience a hablar sus lenguas esta noche, hermano líder. Hermano supervisor, ¿hace cuánto que usted ya no habla en lenguas? Llénese, 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 llénese. Llénese.